Ya les conté cómo Godzilla me ha acompañado desde pequeño. Ver monstruos gigantes en la pantalla me volvía loco, razón por la cual quedé enamorado de Jurassic Park. Los dinosaurios no solo eran monstruos gigantes, habían sido reales. Eso significa que hace 65 millones de años las batallas de kaijus habían existido realmente. Y qué decir mi gusto por los robots gigantes. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Crecí viendo programas como el Festival de los Robots, con series como El Galáctico y El Vengador. También vi Robotech y Transformers, El Barón Rojo y Zoids. Algo había en los dinosaurios y robots gigantes que me fascinaba. ¡Guerra de bestias Transformers! No sé si me gustaban por ser un niño pequeño que se asombraba con esas cosas, o tal vez era algo generacional, ya que en ese tiempo todos querían o tenían un dinosaurio o un robot de juguete. ¡Fire! ¡Fire! Por lo que cuando vi Power Rangers, mi cabeza explotó. Because escape. Recruit a team of teenagers with attitudes. Eran héroes que tenían trajes basados en dinosaurios y piloteaban dinosaurios robots gigantes. El rojo era el líder y tenía el Zord más poderoso que no podía ser otro que el tiranosaurio. Todos querían ser el rojo, era lo máximo, hasta que apareció un Ranger que lo cambiaría todo. Power Rangers es una serie americana que fue creada por el señor Saban, pero dicha serie usaba como base una producción japonesa del Super Sentai. ¡Kyoryu Sentai! ¡Zyurenja! Ya hablaremos de todo eso en otro video. Estos héroes fueron muy populares y sus mechas, o como los conocimos nosotros, sus Zords, se volvieron igual de populares. Pero hay uno que sobresalió de entre todos. Uno que tenía que ser más imponente que el Tyrannosaurus Rex, que hasta el momento era el rey de los monstruos, ¿verdad? ¿Qué dinosaurio podría ser más amenazador que un T-Rex? Pues obviamente sería el Gojirasaurus, que se terminaría convirtiendo en Godzilla. Y así nacería el Ranger que sería rápidamente el nuevo favorito, y que al llamar a su Zord de la manera más épica posible, emergía de las profundidades el Dragon Zord, referenciando al padre de los kaiju. ¡Esto es cine! No, a mí no me sale. ¿Qué tal si le pedimos a Charlie que nos cuente un poco más, como solo él sabe hacerlo? El género de monstruos tiene un rey indiscutido que influenció a la cultura japonesa hasta el día de hoy. Corría el año de 1954 y el mundo no volvería a ser el mismo, no después del nacimiento de Gojira. Años después, en una nueva era, veríamos un origen bastante especial. Godzilla, antes de mutar, había sido un dinosaurio, uno que había sobrevivido hasta la época actual. Al Gojirasaurus lo acabamos de ver en Godzilla -1, más aterrador que nunca. Y esta versión jurásica actúa como influencia para el Ranger Verde. Y por supuesto que uno de los mejores Zords debía de salir del rey de los monstruos. Si no lo saben, Power Rangers es una adaptación del Super Sentai, en este caso Zyuranger. Lo que hacían en América era grabar actores americanos para simular que todo funcionaba, que todo ocurría ahí. Después hacían un corte donde el fondo cambiaba y ese era el Super Sentai. Tomaban las escenas de acción de ahí y las colocaban en el programa americano. Simplemente unos genios, ahorraban bastante presupuesto. No podemos dejar de hablar del Ranger Verde. Tommy Oliver ha encarnado diferentes versiones de Rangers, y admito que para mí fue muy emocionante verlo en el cameo en la película remake de los Power Rangers, pero sus dos primeras apariciones son las que yo disfruté en pantalla cuando era niño, que era el Power Ranger verde y luego el Power Ranger blanco, que era como su versión mejorada. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero el Ranger verde siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Tal vez sea por ser el primero con ese color, o porque su Zord era un Godzilla mecánico, o por el hecho de que podía tocar una flauta con el casco puesto.
Como sea, lo recuerdo siendo uno de los mejores. Y Mezco, con su línea 112, me ha entregado ese pedacito de mi infancia en esta hermosa figura. Si las cosas se ponían complicadas, ahí estaba Tommy para ayudar a salvar el día. Y por si fuera poco todo lo que mencionamos antes, el Dragon Sword tenía una característica más. Y es que se podía combinar con otros swords para crear su modalidad de combate. Algo que en estas versiones de Hasbro, con la línea Ascension Project, también es posible. Godzilla fue la inspiración perfecta para crear al poderoso Swords y hasta sale del agua de la misma manera. Y algo que podría ser coincidencia o una metareferencia es que muchos años después, el Mecha Godzilla de Legendary tendría una cola taladro, al igual que el Dragon Sword. ¿Ustedes creen que es coincidencia o destino? Y pecando de conspiranoico, estoy seguro que quizá esto impulsó a Toho a traer a Mechagodzilla de regreso, ya que apenas un año después del estreno de Zyuranger llegaría Godzilla vs Mechagodzilla 2. Hay algo que se me hace curioso, y es que Power Rangers ha tenido crossover con Godzilla, pero Super Sentai jamás. Esto le sonará demasiado extraño, pero tengo un muy buen recuerdo del Dragon Sword, pero no por Mighty Morphin, sino que yo lo vi cuando era niño, pero en Dino Trueno. Era la primera serie de Rangers que vi de inicio a fin, y ahí me encantó toda la temática. Y por supuesto, demasiada curiosidad para saber qué era Mighty Morphin, qué había ahí, cómo era esa primera generación de Rangers. Y cuando finalmente pude verlo, el personaje no me decepcionó para nada. El Dragon Sword era algo imbatible que ni 5 Swords juntos podían vencer. Verlo aparecer garantizaba un gran espectáculo. Power Rangers siempre simbolizó que uno puede ser mejor. Que uno puede lograr grandes cosas si te lo propones, y si no estás solo, puedes lograr aún más. Si bien es una trama que se repite, con ese sexto Ranger que usualmente llega a ser malvado, que ataca a los buenos, siempre es un buen elemento. Como la redención va más allá de la bondad o el perdón, sino que tanto estás dispuesto a enmendar tus errores. Y no importa si has actuado mal, siempre es un buen momento para cambiar, para hacer lo correcto y demostrarle al mundo que hay esperanza. Que la vida no se trata del rencor o del pasado, se trata de tus amigos, de tu presente y de que siempre con la gente correcta uno puede lograr la paz y grandes cosas. No importa qué hagas en la vida, jamás será legendario si tus amigos no están ahí para verte. Y eso lo aprendí de otra serie que también trata sobre amigos. Power Rangers ha estado presente en muchas generaciones y nos reunió aquí con una pasión en común. La unión y el trabajo en equipo es su mayor superpoder, y es por eso que estamos muy contentos de que Charlie haya participado en este video. Video que simboliza un momento muy especial para nosotros, y es que llegamos a los 10.000 suscriptores. Y con este especial queríamos hacer algo especial. Muchas gracias Charlie por haber participado. Si ustedes no lo conocían, vayan a su canal. Tiene excelentes videos de cómo se hacen nuestras películas favoritas. Les dejo el link de su canal en la descripción. He de disculparme porque dije que el Dragon Sword aparecía en Dino Thunder en un flashback, cosa que para nada es así. Podría ser un efecto Mandela de mi infancia porque yo podía asegurar que aparecía y jamás lo hace. Si te gustó este video, déjanos un me gusta que nos ayuda muchísimo. Cuéntanos en los comentarios cuáles fueron tus primeros Power Rangers o tu Megazord favorito. Y para seguir viendo otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. Les recuerdo a todos ustedes que sí son cine. Pero dicha serie usaba como base la producción japonesa de Super Sentai Kyoryu Sentai Zyuranger. ¿Cómo se pronuncia esto?